Bienvenidos a la sección. A continuación, 20 asientos contables. Uno, consignar en el banco. Ok, empezamos con el primero, teniendo en cuenta la naturaleza de las cuentas y dice así: la empresa consigna en efectivo en el banco un valor de 500,000 pesos. ¿Dónde se consigna? En el banco. Código 1110 bancos. ¿Y cómo se paga con efectivo? Cuenta 1105 cajas. Explicación: 1110 bancos es una cuenta de activo y al consignar aumenta el débito. Y 1105 caja, cuenta de activo, al retirar dinero disminuye el crédito. Entonces, todas dos son activos, solo que uno aumenta y uno disminuye. En este caso, bancos 1110, 1105 caja, y aquí, cuando aumenta el activo, se pone en el debe 500,000, y aquí, cuando disminuye el activo, se pone el haber, así como está en la naturaleza de las cuentas, y dan las sumas iguales. 2. Préstamos concedidos por la empresa. Ok, perfecto. Vamos a hacer entonces la descripción. La empresa concede un préstamo a un empleado y gira un cheque por 200,000. ¿Qué tipo de deuda es? Es una deuda a favor por préstamo. ¿Y cuál es la cuenta? 1365. Cuentas por cobrar a trabajadores. ¿Cómo se entregó ese valor prestado? Con cheque 1110 bancos. La explicación es: 365. Cuentas por cobrar a trabajadores es una cuenta del activo. Al conceder un préstamo aumenta y la debitamos. Entonces está la primera acá. Aumenta 365 y está en el debe. Con 1110 bancos, cuenta del activo. Al girar el cheque acreditamos, disminuye. Entonces cuando disminuye el activo se pone en el haber. Hacemos las sumas iguales y igual a 200,000. 3. Préstamos recibidos por la empresa. Ok, vamos a hacer la descripción. La empresa obtiene un préstamo del Banco da Vivienda por 4 millones de pesos que consigna en cuenta corriente. Entonces, ¿qué tipo de deuda es? Deuda a cargo por el préstamo bancario, o sea que es un pasivo. 2105, Bancos Nacionales, empieza con el 2. Recordemos que en Colombia, plano único de cuentas, el 2 es pasivo. ¿Cómo se recibe el valor prestado? Consignado en cuenta corriente de la empresa, 1110 bancos. Entonces la explicación: 1110 bancos es una cuenta del activo. Al consignarse aumenta y se debita. O sea que al aumentar el activo se pone en el debe, bancos. Y el pasivo 2105, bancos nacionales, cuenta del pasivo aumenta, la acreditamos. Entonces, como el pasivo aumenta, la deuda aumenta, 2105, aquí la ponemos en el haber. Entonces queda la suma igual de 4 millones en el debe y en el haber. 4. Venta de mercancía al contado. Ok, perfecto. Vamos con la explicación y descripción. La empresa XXX vende mercancía al contado por 900,000 pesos. ¿Qué se vende? Mercancía. 4135, comercio al por mayor y por menor, M&M. ¿Cómo se cobra? Al contado, 1105 caja. Entonces la explicación: 1105 caja es una cuenta del activo. Al recibir dinero aumenta, por lo tanto la debitamos. Y 4135, comercio por mayor y por menor, es una cuenta de ingreso. Al vender aumenta, la acreditamos. Entonces ingreso, si aumenta, la ponemos en el haber y la acreditamos. Y la caja, como también aumentamos por el recibir dinero, entonces la ponemos en el debe. Hacemos la suma y nos da 900,000 pesos. Ok, continuamos.
5. Venta de mercancía a crédito. Ok, perfecto. Vamos con la explicación. Descripción. La empresa XX vende mercancía a crédito por 2 millones de pesos. ¿Qué se vende? Mercancía. 4135 comercio. Esa es de ingresos. Empieza por 4. ¿Cómo se cobra? A crédito. 1305 clientes. Explicación. 1305 clientes es una cuenta del activo. Al vender mercancía a crédito aumenta, se debita, o sea que hace parte del debe. 4135 comercio, cuenta de ingresos. Al vender aumenta, la acreditamos. Entonces lo mismo acá, entonces utilizamos la del activo más que está en el debe y el ingreso más que está en el haber por 2 millones de pesos para que den las sumas iguales. Continuamos. 6. Compra a crédito de activos diferentes a mercancía. Ok, vamos a hacer la explicación. Descripción. Se compra a crédito muebles para la oficina por 1.200.000 pesos. ¿Qué se compra? Muebles. Código 1524 equipos de oficina. ¿Cómo se paga crédito? 2205 nacionales. Explicación. 1524 equipos de oficina es cuenta del activo. Al aumentar la debitamos, la ponemos en el debe, esos 1.200.000. Acá como está relacionado. 2205 nacionales, cuenta del pasivo, al incrementar la deuda por el crédito, entonces aquí el pasivo más está en el haber, 1.200.000 y ahí tenemos las sumas iguales, el balance. Continuamos. Siete. Compra de mercancía de contado. Ok, vamos con la explicación. Se compra mercancía al contado por 1 millón de pesos y se cancela con cheque del banco. ¿Qué se compra? Mercancía 6205 de mercancía, es el código. ¿Cómo se paga? Con cheque, 1110 banco. La explicación 6205 de mercancía es una cuenta de costo, en este caso costos de venta. Al comprar aumenta, la debitamos. En este caso, el costo, entonces la ponemos en el debe, como está acá, 6205. 1110 bancos, cuenta del activo, al girar el cheque, la acreditamos. Entonces acá, como estamos disminuyendo, entonces la ponemos en el haber. Y el saldo igual de 1 millón de pesos. 8. Compra de mercancía a crédito. Vamos con la explicación. Entonces ahí se compra mercancía a crédito por 1.100.000 pesos. ¿Qué se compra? Mercancía 6205 de mercancía es el código en el plan único de cuentas en Colombia. ¿Cómo se paga a crédito? 2205 nacionales, que es como 2 pasivo y 22 son proveedores. De acuerdo al grupo y la clase. Explicación 6205 de mercancía, cuenta de costo de venta, al comprar aumenta el débito. Entonces acá el costo al aumentar se pone en el debe, la debitamos. Y la otra que es el pasivo 2205 nacionales, cuenta del pasivo, al incrementar la deuda por el crédito. Entonces aumentamos el pasivo, entonces sería pasivo más. Y como está relacionado, costo 6205 es más, entonces la ponemos en el debe y el pasivo aumenta 2205, la colocamos en el haber como está en la naturaleza de las cuentas, sumas igual 1.100.000. 9. Abono de cliente. Seguimos con la explicación. Un cliente abona 1 millón de pesos a la deuda por venta de mercancía a crédito, gira un cheque. Entonces, ¿qué tipo de deuda es? Es una deuda que es a favor por venta de mercancía. 1305 clientes, empieza por 1, es un activo. ¿Cómo se recibe el pago? Con cheque a favor, 1105 caja. En este caso no utilizamos bancos ya que todo pago llegará en primera instancia a la caja. Entonces, explicación, 1305 clientes, cuenta del activo. Al disminuir la deuda del cliente, disminuye el activo.
Entonces acá lo tenemos 1305 el cliente, entonces en el haber, porque ya nos está pagando esta deuda, entonces aquí va a disminuir, entonces lo ponemos en el haber. Y nos va a entrar por 1105 caja, que es una cuenta de activo. Al recibir dinero aumenta, por lo tanto la debitamos. Entonces aumenta el activo, 1.000.000, y hacemos las sumas iguales de 1.000.000 como balance. Continuamos. 10. Abono a obligaciones bancarias. Explicación. La empresa gira un cheque por 500.000 al Banco de Vivienda como abono de su deuda. ¿Qué tipo de deuda es? Deuda por pagar al banco. 2105 Banco Nacional, es un pasivo, una deuda que tenemos. ¿Cómo se va a pagar? Con cheque. 1110 Banco. De la explicación, la 2105 Bancos Nacionales es una cuenta del pasivo. Como disminuye, la debitamos, porque el pasivo disminuye, te la colocamos en el debe. Y el banco lo contrario, porque es una cuenta de activo y al girar el cheque disminuye la cuenta y la acreditamos. Entonces, en el pasivo que disminuye la colocamos en el debe, y el activo que disminuye la colocamos en el haber de acuerdo a la naturaleza de cuentas. 500.000 para el balance. Ok, continuamos. 11. Abono a proveedores. Vamos con la explicación. La empresa gira un cheque a un proveedor por 1.100.000 para abonar a la deuda. ¿Qué tipo de deuda es? Deuda por pagar al proveedor. 2205 nacionales. Es pues un pasivo. ¿Cómo se paga? Con cheque. 1110 bancos. Explicación. 2205 nacionales. Cuenta del pasivo. Al incrementar la deuda por el crédito. Entonces, en este caso, tenemos lo siguiente. Si analizamos la descripción, evidenciamos de que aquí se gira un cheque para abonar a esa deuda. Entonces, como es una cuenta del pasivo, disminuye por ese abono. Entonces aquí el pasivo es menos, y cuando es menos se pone en el debe. Entonces 2205 nacionales, proveedores, pues que el código es en este caso 22. Y también tenemos que 1110 banco, cuenta al activo. Al girar el cheque disminuye y la acreditamos. Entonces aquí del banco giramos un cheque, va a disminuir nuestra cuenta en el banco. Entonces aquí la vamos a colocar en el haber, cumpliendo pues la naturaleza de las cuentas. Da 1.100.000 y ese es el balance. Continuamos. 12. Aportes de capital. Vamos con su explicación. Dice lo siguiente. Para iniciar una empresa, un socio aporta 1.300.000 con cheque y otro socio aporta un terreno por 2 millones. Entonces, la explicación. Entonces, primero, 1105 caja, cuenta del activo. Al recibir dinero, o sea, al recibir este de 1.300.000, aumenta, por lo tanto la editamos. Aumenta la caja, 1105, entonces queda en el debe por la naturaleza de las cuentas. 1504 terrenos, cuenta del activo, entonces todo lo que son terrenos también son activos, ¿sí? Al aumentar el terreno la debitamos, entonces aumenta el activo, 1504 terrenos, y está en el debe. Ya sumamos esa parte, da 3.300.000. 3115 aportes sociales, eso hace parte de la cuenta de patrimonio. Al aumentar la acreditamos, entonces miramos en el patrimonio de la naturaleza que en el debe disminuye, en el haber aumenta, entonces aquí en este caso aumenta, código 3115 en Colombia, aportes sociales, en el haber 3.300.000 y las sumas iguales de 3.300.000, que es el balance. 13. Gastos. Ok, continuamos con la explicación y dice, se compra mercancía al contado por 1.000.000 de pesos y se cancela con cheque del banco. ¿Qué se compra? Pues mercancía, 6205 de mercancía. ¿Cómo se paga? Con cheque, 1110 bancos. Entonces recordemos que cuando empieza con 6 es el costo, 6205 de mercancía, cuenta de costo de venta.
al comprar aumenta, la debitamos. Entonces lo mismo, aquí el costo aumenta, se pone en el debe. Y 11 y el banco cuenta de activo al girar cheque, crédito. Entonces en este caso disminuimos pues porque vamos a girar un cheque en nuestra cuenta. Entonces sería un activo negativo. Entonces, en este caso, entonces aquí recordemos que 6205 es una cuenta pues de costo y que al aumentar la ponemos en el debe, 6205 de mercancía y activo pues disminuye, entonces sería acá 1.000.000 en el debe y 1.000.000 en el haber para una suma igual de 1.000.000 como balance. Continuamos. 14. Gastos pagados por anticipado. Vamos con la explicación. La empresa gira un cheque por 600.000 correspondiente a 3 meses de arriendo, enero, febrero y marzo. ¿Qué se va a pagar? Arriendo. Código 5120, gastos pagados por anticipado. ¿Cómo se paga? Con cheque, 1110, banco. Explicación 5120. Entonces recuerde que empieza por 5, es un gasto. Gastos pagados por anticipado es una cuenta de gastos. Al aumentar se debita. Entonces al aumentar el gasto se pone en el debe. Y 1110 banco, cuenta del activo, al girar cheque se disminuye, se acredita. Entonces, de acuerdo a esas cuentas, entonces tenemos gastos pagados por anticipado enero, febrero, marzo. Debe 600.000, ¿sí? Porque aumenta el gasto. Y aquí disminuye el activo, se pone el haber porque está en la naturaleza de las cuentas. Sumas iguales 600.000 y ese es el balance. Continuamos. 15. Ingresos. Vamos con la explicación. La empresa recibe 50.000 pesos de arriendo por parqueadero. Entonces, el concepto arriendo de parqueadero, código 4220, arrendamientos. ¿Cómo se cobra? Al contado, 1105, caja. Explicación, 4220, arrendamientos, cuenta de ingresos. Al aumentar se acredita. Recuerda si es 41 son ingresos operacionales, pero en este caso es 42 ingresos no operacionales que no tienen que ver con la actividad económica. 1105, caja, cuenta del activo. Al recibir dinero aumenta, por lo tanto la debitamos. Entonces, como es una cuenta de ingreso, al aumentar se acredita. Entonces, acá ingreso, al aumentar se acredita, la colocamos en el haber. Y la caja, como recibimos dinero, aumenta el activo, que es una cuenta de activo, 1105, y al aumentar la colocamos en el debe, sumas iguales 50.000 y ese es el balance. 16. Gastos causados por pagar. Vamos con la explicación. Ok, entonces, al fin de mes la empresa adeuda los servicios públicos correspondiente a un mes 200.000. O sea, como que ese mes no se pagó. ¿Qué se adeuda? Servicios públicos. 5135 servicios. Recordemos que si empieza por 5 es una cuenta de gasto. ¿Cómo se paga? Pues como no se pagó, está pendiente por pagar, entonces lo metemos como un pasivo. 2335, costos y gastos por pagar. Explicación, 5135, servicios, cuenta de gastos. Al aumentar se debita, entonces el gasto al aumentar se pone en el debe, como está acá. Y 2335, costos y gastos por pagar, cuenta del pasivo. Al aumentar la deuda se acredita. Entonces, como tenemos la cuenta de gastos, entonces al aumentar 5135 la colocamos en el debe de acuerdo a la naturaleza. Y el pasivo al aumentar la colocamos en el haber, acá de acuerdo a la naturaleza. 200.000 sumas iguales y ese es el balance. Continuamos. 17. Ingresos recibidos por anticipado. Vamos con la explicación.
La empresa recibe 100.000 pesos por concepto de intereses anticipados. ¿Qué se recibe? Intereses anticipados. Cuenta 2705, ingresos recibidos por anticipado. ¿Cómo se le paga? Al contado. 1105, caja. Entonces, aquí empezamos 2705, empieza con 2, es un pasivo. Entonces, ingresos recibidos por anticipado. Cuenta del pasivo, como se disminuye la deuda, se debita. Entonces, cuando el pasivo es menos, pues se debita, entonces se coloca en el haber. 1105, caja, cuenta del activo. Al recibir dinero aumenta, por lo tanto la debitamos. O sea, lo mismo. Entonces la caja es un activo y al aumentar, activo más, la colocamos en el debe. Las sumas iguales son 100.000, lo cual da el balance. Continuamos. 18. Compra de contado activos diferentes a mercancía. Vamos con la explicación. Se compra de contado con cheque un teléfono para uso de la empresa por 600.000. ¿Qué se compra? Un teléfono. Cuenta 1528. Empieza por 1, es un activo. Equipo de cómputo. O sea, el equipo de cómputo es un activo. ¿Cómo se paga? De contado. 1110, bancos. Explicación. 1528. Equipo de cómputo, cuenta de activo. Al aumentar se debita. O sea, la ponemos en el más. Cuenta activo más 1528. Equipos de cómputo y comunicación. Se pone en el debe. Y 1110, banco, cuenta del activo. Al girar el cheque disminuye la cuenta, se acredita. Entonces el activo disminuye 1110 y la colocamos en el haber de acuerdo a la naturaleza de las cuentas. Sumas iguales 600.000 para el balance. Continuamos. 19. Vender mercancía de contado y a crédito. Vamos con la explicación. Se vende mercancía por 1.000.000 de pesos, se recibe 400.000 de contado y el saldo, que son 600.000, a crédito. Entonces, ¿qué se vende? Mercancía. Entonces, esta es la cuenta de ingresos, empieza por 4, 41.35, se llama comercio al por mayor y por menor. ¿Cómo se cobra? Al contado, 1105, caja, que en este caso es por los 400.000. ¿Y cómo se cobra crédito? 1305, clientes. Es una cuenta por cobrar de un cliente, que son 600.000. Entonces, explicación. 1105, caja, cuenta del activo. Al recibir dinero aumenta, por lo tanto la debitamos. Aumenta caja, la ponemos en el debe. 1305, clientes, cuenta del activo. Al vender mercancía a crédito aumenta y se debita. Entonces lo mismo. Entonces aquí este es un activo, es algo que nos debe el cliente, los 600.000, que aumenta el activo, lo colocamos en el debe. Y 41.35, comercio, cuenta de ingresos. Al vender aumenta, la acreditamos. Entonces en ingresos, según la naturaleza de las cuentas, ingreso más. Entonces al aumentar 41.35, la vamos a colocar en el haber. Y ahí están las sumas iguales para el balance. Y por último, 20, compra de mercancía a crédito. Explicación. Al comprar mercancía a crédito por 1.200.000, se debe preguntar, ¿qué se compra? Mercancía, que el código es 6205 de mercancía. 6 es costo. ¿Cómo se paga? Crédito, 2205 nacionales. Entonces, 6205 de mercancía es una cuenta de costo. Entonces, cuenta de costo de venta, al comprar aumenta y se debita. Entonces, el costo al aumentar se pone en el debe. Entonces, aquí 6205 debe 1.200.000 y 2205 nacionales, pues una cuenta del pasivo, empieza por 2. Como 22 son proveedores, al incrementar la deuda se acredita. Entonces, al aumentar el pasivo se pone en el haber. Entonces, acá lo mismo. Código 2205 nacionales, proveedores 22, se pone en el haber, 1.200.000, unas sumas iguales y ese es el balance. Ok, perfecto. Muchas gracias y todo lo mejor. Felicidades.